beta-lactamasas y son inhibidas por este inhibidor de la beta-lactamasa. Aquí están las bacterias nocivas. Y estos producen beta-lactamasa, pero no son inhibidas por el IBD. Nosotros somos los más fuertes que ni el inhibidor de la beta-lactamasa podemos lograr, por eso está en rojo también, ¿no? A estos sí podemos lograr la destrucción. Igual aquí, el efecto que vamos a buscar tanto con la ampicilina y el sulbactam frente a algunas bacterias. ¿Cómo vamos a hacer? Del grupo A, del grupo B, un neumococo, enterococo, listeria, meningococo. Entonces, ¿cómo va yendo su acción frente a estos, ¿no? Entonces, la ampicilina más sulbactam, a estos sí va a ser un buen efecto. Pero a estos, que están aquí ya, meticilino resistente, todas esas cosas, no logramos el efecto deseado con el inhibidor de la beta-lactamasa. La dosis del tratamiento. La presentación generalmente viene como ejemplos más principales, porque después hablar de todos también vamos a hacer bastante, no estamos en farmacología. Amoxicilina más ácido clavulánico puede venir la amoxicilina de 400 miligramos y el clavulánico de 57 miligramos, como también viene de 800 miligramos la amoxicilina y 57 viene el ácido clavulánico, y también viene 500 miligramos de amoxicilina con 125 de ácido clavulánico. Viene también amoxicilina más sulbactam. Generalmente la amoxicilina viene de 1000 miligramos o 1 gramo y de sulbactam 250 miligramos. Para sacar la dosis de esto nos vamos a basar en la amoxicilina o en la ampicilina que viene. En base a eso sacamos la dosis normal de la amoxicilina, de lo que se refiere a la ampicilina ya hemos visto en la anterior, pero combinado con estos va variando la dosis. La dosis pediátrica, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico, utilizamos 40 a 50 miligramos kilo peso día, y esto se fracciona en 2 dosis. Entonces vamos a dar ejemplo, 20 miligramos 8 de la mañana, 20 miligramos 8 de la noche. 2 veces al día se da, no se da 3 veces al día, y la dosis va bajando. ¿Se acuerdan que la amoxicilina solita podemos utilizar de ataque de 50 hasta 100 tranquilamente? Esto solamente 40 miligramos kilo peso día, ¿no? Y es 2, no es cada 8 horas, es cada 12 horas. Por esta combinación que hace, entonces su efecto en este caso se produce un sinergismo de potenciación, ¿no? Entonces es mucho mejor, más efectivo esto. En 2 dosis. La ampicilina más sulbactam, que viene también de 1000 miligramos de ampicilina y el sulbactam 250 miligramos. En esto, la dosis que manejamos es de 50 miligramos de la ampicilina kilogramo día, y también lo vamos a dividir en 2 dosis. No necesitamos dar cada 6 horas o cada 8 horas. En 2 dosis, cada 12 horas utilizamos por este efecto de sinergismo de potenciación que nos va a lograr un efecto y una vida media de más largo alcance. Los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos también nos sirven bastante, pero hay que tener cuidado por sus efectos, que más que todo es la toxicidad y nefrotoxicidad, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo de que, por ejemplo, la streptomicina ya nació en 1943, la neomicina ya en 1949, de la neomicina ha salido la paramomicina, la canamicina en 1957 se ha fraccionado en canamicina A, canamicina B, y estos a su vez han nacido de lo que es la canamicina A, ha nacido la amikacina, de la canamicina B ha nacido la trobamicina y también ha nacido la tibecacina. Entonces son variantes que ha tenido de la canamicina para sacar estos otros medicamentos o estos otros antibióticos. La gentamicina, ya en 1963, también, ¿no? Gentamicina C1, CA, C1A, C2 y B. De estos a su vez nace la cisomicina, y de esta a su vez nace la metilmicina, y de la B nace la isepamicina, ¿no? Entonces son variantes que ha tenido la gentamicina para ir buscando más específico, digamos, que se vaya utilizando los antibióticos de la gentamicina, que sean menos tóxicos a nivel óptico como a nivel renal. Entonces tenemos que ir viendo que las familias
de la streptomicina, neomicina, kanamicina, gentamicina, a través de sus componentes naturales que tenemos acá, han nacido los componentes semisintéticos, que aquí están como naranja, ¿no? Entonces los componentes semisintéticos son la paramomicina, la amicacina, la troglumicina, cisomicina, isepamicina y la metilmicina, ¿no? Entonces son los componentes semisintéticos, los componentes naturales y las familias que corresponden de los aminoglucósidos. El mecanismo de acción, recordando un poquito, es la unión que se realiza a la subunidad 30S del ribosoma, ¿no? Que se hace de forma irreversible y con la inhibición y alteración de la síntesis proteica. Entonces a ese nivel va a actuar su mecanismo de acción. Es bactericida, no es bacteriostático, es bactericida estos aminoglucósidos. Entonces si vemos a nivel del ADN el gen que tiene, la transcripción que va a ser a través del RNA mensajero, los ribosomas que hay el 70S, el 50S y el 30S que tenemos, a través de eso se forma lo que se refiere a la traducción y la cadena que va a ir formando, ¿no? De esta forma. Eso es lo normal que ocasiona y se convierte en la proteína. Cuando utilizamos el mecanismo de lo que se refiere el aminoglucósido, va a ser de la siguiente forma. Aquí estamos haciendo la prueba como un estafilococo o unas enterobacterias pueden ingresar a través de un aminoglucósido que administramos, ingresa por la membrana externa, la membrana citoplasmática atraviesa, a través del oxígeno que se encuentra, va a ir a fijarse a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, ¿no? Y de esa forma va a empezar a destruir. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí tenemos el gen nuevamente de la transcripción, el ARN mensajero. El ribosoma a nivel de la subunidad 30S va a actuar y en la traducción ya va a empezar a alterar, ¿no? Ahí está actuando los aminoglucósidos, por eso está con esta AAA. Y la formación que tenía que hacer, fíjense cómo va a ser. Entonces va cambiando su traducción y va alterando con colorcitos. Miren, entonces va a alterar la proteína y esto va a ocasionar la destrucción de las bacterias. Hay resistencia también a los aminoglucósidos, ¿no? Esta resistencia puede ser por la impermeabilidad de la bacteria al ingreso tanto del antibiótico y como se conoce el flujo de mismo, ¿no? También puede ser a través de la producción de fosfonucleotidil y acetiltransferasa, que esto va a ocasionar también la resistencia. Y también, como en nosotros, en la mutación del receptor del aminoglucósido. Como hemos visto en la mayoría, esa mutación va a perjudicar bastante para ocasionar la resistencia. La toxicidad de los aminoglucósidos, hemos dicho, a nivel óptica, que puede ser vestibular, generalmente encabeza la streptomicina, le sigue la gentamicina, troglumicina, este es el orden que va a hacer. A nivel auditivo, de la misma forma, la que encabeza la neomicina, kanamicina, de esta forma va a alterar. A nivel renal, igual la neomicina es la que encabeza primero. A nivel neuromuscular, igual la neomicina, streptomicina, también puede ocasionar alergias, náuseas, vómitos, neuritis periférica, confusión mental y delirio que puede ocasionar lo que es los aminoglucósidos, ¿no? La nefrotoxicidad. Esta nefrotoxicidad generalmente podemos conseguir con niveles altos de lo que se refiere el medicamento. Muchas veces a dosis altas manejamos los aminoglucósidos, es un factor que nos puede llevar a producir una nefrotoxicidad. La ventaja que es esto, que es reversible. Suspendemos y vamos a evitar más daño a nivel renal en este caso, ¿no? La ototoxicidad, igual, con niveles altos, dosificación alta que utilizamos de los aminoglucósidos, pero esto sí, el daño es irreversible. A nivel del oído, ya no podemos solucionar. Si dañamos el oído, le dejamos medio como hipoacústico, se va a quedar así, no vamos a poder solucionar. En cambio, a nivel de renal, sí podemos revertir ese efecto, ¿no? Bloqueo neuromuscular, sí necesitan dosis igual muy elevadas, pero también es reversible. Este efecto generalmente vamos a conseguir incluso con algunos medicamentos que combinamos, cefotaxima, gentamicina, ejemplo. Sí vamos a provocar mayor bloqueo neuromuscular en estos pacientes. ¿Qué también puede ser más riesgo de toxicidad en estos pacientitos? La edad avanzada. Si tu paciente es de la tercera edad, más factor de riesgo para que ocasione
la ototoxicidad, nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Uso de diuréticos, si le vas a dar furosemida, hidroclorotiazida, todas esas cosas, igual hay un factor de riesgo que le puede ocasionar más daño a nivel renal y neurológico, ¿no? Que le hayas dado hace un mes atrás, hace 2 meses atrás, aminoglucósidos, igual puede ocasionar mayor predisposición a la sepsis. Enfermedad renal que tenga el paciente, entonces peor, hay que manejar un ajuste renal, que se llama eso, ¿no? Para ir mejorando esto. Y el uso de otros medicamentos nefrotóxicos. Hay otros medicamentos que también son nefrotóxicos y combinamos un aminoglucósido, peor lo vamos a hacer, ¿no? El daño más severo lo podemos llevar. La dosis que utilizamos, aquí están los principales también. De la amicacina, su presentación viene en ampollas de 100 y de 500 miligramos. La dosis que vamos a utilizar es 15 miligramos kilogramo día, lo vamos a fraccionar en 2 dosis. Y la vía de administración es tanto intramuscular como intravenosa, ¿no? La streptomicina viene de 1 gramo vial, la dosis 15 miligramos kilogramo día, vía de administración intramuscular. Este es el que más se utiliza incluso en lo que se refiere al tratamiento de tuberculosis, ¿no es cierto? Gentamicina viene en ampollas de 20, de 40, de 80 y de 280 miligramos. La dosis va a variar en neonatos como en pediátricos. En neonatos 5 miligramos kilogramo día y en pediátricos de 3 a 6 miligramos kilogramo día. Entonces la variación tiene. Alguna literatura te decía 7.5. Es mucha dosis, mayor riesgo a toxicidad. Entonces por eso que se utiliza hasta 6 miligramos kilogramo día. La canamicina viene en ampolla de 1 gramo, podemos utilizar igual 15 miligramos kilogramo día, dividido o fraccionado en 2 dosis, vía intramuscular o intravenosa. Si se dan cuenta, casi la mayoría, exceptuando la gentamicina, es 15 miligramos, 15 miligramos, 15 miligramos, ¿no? Los fenicoles. ¿Saben qué son los fenicoles? No. Los fenicoles están representados por el cloranfenicol. ¿Ya? Este cloranfenicol es de amplio espectro, una acción de amplio espectro. Se ha obtenido incluso del actinomiceto, en este caso, que es en 1949. Este es un antibiótico bacteriostático y bactericida. Entonces, esas dos funciones cumple y esa es la ventaja de esto, ¿no? No es solamente bactericida, sino es bacteriostático también. Entonces, nos ayuda bastante de estos dos. Va a evitar de que se multiplique la bacteria y va a ir a destrozar o a matar la bacteria. Esas dos funciones cumple este cloranfenicol. Tiene buena penetración a nivel de líquido cefalorraquídeo, mayor del 40%, estamos hablando de la mitad del medicamento puede pasar la barrera hematoencefálica y nos va a ayudar bastante en procesos de meningitis o cualquier otra cosa. La concentración del tejido cerebral generalmente mayor a 1 en 1000, en este caso está, y nos va bastante bien con eso. También podemos decir de que este medicamento se va a metabolizar a nivel del hígado y del riñón, entonces es muy bueno su metabolismo a nivel hepático como renal, por eso que se utilizaba bastante en fiebre tifoidea y otras cosas más, porque a nivel del hígado actúa bastante bien, la parte del colédoco, vía biliar y lo que se refiere a riñón. Pero lo que más afectaba y era temido era por sus efectos secundarios, por eso de que generalmente hoy en día incluso no quieren utilizar mucho por el efecto secundario que ocasiona el cloranfenicol. ¿Saben cuál es? ¿No ven? ¿Qué? Efectos secundarios. Defensa medulosa. Ya, ¿qué más? Espina bífida. Espina bífida. Bueno, la espina bífida es el ácido fólico el que más va a hacer, ¿no? Entonces, es un inhibidor reversible de la síntesis proteica y va a actuar a nivel de las unidades 70S del ribosoma, ¿no? El otro era, vamos viendo, 30S de la aminoglucosa, este es 70S, ¿no? Se une de forma reversible con la subunidad 50S del ribosoma, entonces tanto en la 70S como en el 50S estamos afectando porque es bacteriostático y bactericida, ¿no? Igual, si vamos viendo esto, el gen que tiene por la transcripción del ARN mensajero, aquí están los ribosomas 70S, 30S, 50S, a nivel de esos dos va a ir actuando y la traducción va a ser de forma normal para formar las proteínas. Pero ya cuando
utilizamos lo que se refiere del medicamento a nivel de la 70S y del 50S va a afectar y la traducción nos va a ir alterando, ¿no? Con cloranfenicol. Y es por eso de que ya, en este caso, la bacteria lo va a ir destrozando. Tiene buen espectro para aerobios como para anaerobios, ¿no? Por eso este medicamento es muy bueno tanto para matar y evitar la reproducción, ¿no? Contra cocos gram positivos, estafilococos, enterococos, bacilos gram positivos, salmonelas, shigella, vibrio cholerae, hemófilos, Clostridium, puede ser contra bacteroides, furobacterias, puede ser contra lactobacilos, o sea, gran cantidad de bacterias podemos utilizar para aniquilar, en otras palabras, con el cloranfenicol, ¿no? Pero la toxicidad es lo que un poquito mira, ¿no? La depresión medular a dosis dependiente es reversible, no es de que es irreversible el daño que vamos a causar. La aplasia medular, que también es irreversible esto, si se produce aplasia no vamos a solucionarlo, y el síndrome de Meigs, ¿no? Estos tres son los que pueden ocasionar mayor daño de la toxicidad del cloranfenicol. Vamos por partes. La depresión medular, ¿no? Generalmente el riesgo es mayor a dosis elevadas, o paciente que tenga alguna alteración hepática que se encuentra presente, entonces mayor riesgo de producir depresión medular, ¿no? Generalmente va a ocurrir con niveles superiores en plasma de 25 microgramos por ml, ¿no? También en este caso el efecto es reversible, suspendemos el medicamento y vamos a evitar de que haya mayor daño a nivel de la médula, ¿no? Y esto generalmente, ¿a qué tiempo se da? Generalmente de 5 a 7 días, estamos hablando de casi a la semana de tratamiento recién se va a ver el efecto de esta depresión medular con el uso de cloranfenicol. ¿Qué vamos a ver en un laboratorio? Vamos a ver reticulocitos, plaquetas y leucocitos, tanto eritrocitos disminuidos. Entonces en estos pacientes vamos a ver una pancitopenia en este caso, ¿no? Por los reticulocitos, plaquetas que están bajos, leucocitos y eritrocitos. Pero va a haber aumento del hierro. Vamos a pedir un examen y nos van a reportar que está demasiado elevado por esta acción de que se está destruyendo los eritrocitos. Salud. La anemia plásica, ¿no? Generalmente la anemia plásica, que esto era lo que en un principio era más temido del cloranfenicol, no es tan grave porque se ha demostrado de que 1 en 20.000 hasta 1 en 40.000 se puede ocasionar, no es seguido en todos los pacientes, ¿no? Pero que puede aumentar el riesgo 13 veces más si es que tienen algún problemita de que pueda ocasionar tanto alguna alteración hepática que nos pueda afectar bastante o una respuesta de idiosincrasia que se da. Le das el medicamento y ese rato empieza a hacer el efecto, ¿no? Este daño es irreversible, o sea, si lo va dañando ya no hay solución en esto, ¿no? Generalmente esto va a iniciarse de semanas hasta meses después del tratamiento. Va a terminar su tratamiento de aquí a una semana y de aquí a un mes recién se puede ver el efecto de esta anemia aplásica, no es inmediatamente este efecto, ¿no? Y que va a haber también hipersensibilidad, va a haber lo que se refiere a una predisposición genética, algunos genes que se ha detectado que sí puede ocasionar más este problema, igual que el otro, una pancitopenia, ¿no? Disminución, una leucopenia, va a haber trombocitopenia, van a estar bajos estos, entonces con esos datos ya tenemos este tipo de toxicidad que va a ocasionar. Pero que también nos han demostrado de que no todo es culpa del cloranfenicol, esta anemia plástica, ¿no? Porque se ha demostrado de que ya en 1950 ya se ha reportado el primer caso de anemia plástica asociado al cloranfenicol, y en 1952, 2 años después de esto, se han reportado ya 33 casos. De estos 33 casos, 28 han llegado a fallecer. Y en otra encuesta que se ha realizado, de 296 casos que han detectado anemia plástica, solo el 14%, casi 15% hablando, que de 296 serían 44 pacientes, habían recibido cloranfenicol. Entonces ni siquiera ni la mitad de los que tenían anemia plástica ha recibido cloranfenicol. Entonces si nos damos cuenta, no es de que a todos los pacientes se va a dar anemia plástica, ¿no es cierto? Ni la mitad de los que reciben cloranfenicol va a dar, solo es máximo un 15% para dar, ¿no? Entonces tampoco es tan grave para decir, uy, te va a dar anemia plástica, mejor no utilizo.
El síndrome del niño gris es otro que va a ocasionar. Generalmente esta puede ser con dosis alta, pero también puede ser algún problema que tenga en la capacidad de metabolizar el medicamento, ¿no? También concentraciones superiores, el otro era 25 microgramos, este es 50 microgramos por ml. También se ha detectado la inhibición del citocromo oxidasa mitocondrial en el hígado, que generalmente este puede ser el causante también de este síndrome del niño gris. Y esto generalmente es más rápido que los otros, porque esto al tercer día del tratamiento ya se empieza a presentar estas manifestaciones. La anemia incluso era más de un mes. Lo que se refiere a la depresión medular era después de una semana, pero esta en 3 días ya nos puede ocasionar este problema, ¿no? ¿Qué va a ocasionar? Distensión abdominal, va a haber cianosis, va a haber palidez, nos puede llevar a acidosis metabólica, dificultad respiratoria, colapso vascular, neuritis óptica, neuritis periférica. Por estas cosas que va a presentar, nos puede ocasionar un tono gris que va a presentar. Y lo más grave de esto que es de que un 40% de estos pacientes pueden llegar a fallecer hasta los 3 días. Este es más letal, ¿no?, que los otros. Entonces, le estás dando tranquilito, hoy día le das tu tratamiento, que es día lunes, regresas el viernes para tu controlcito, ¡pam!, el jueves ya ha fallecido tu paciente. Porque a los 3 días ya le puede matar, imagínense. Entonces, esto sí hay que tener cuidado de esto. Entonces, hay que recomendar siempre, empiezas a tomar, si empiezas a presentar hinchazoncito de la barriguita, tienes dificultad para respirar, te vuelves un poco azulito, te empieza a doler los bracitos, los piecitos, inmediatamente ven que lo suspendes el medicamento, porque si no, nos puede llevar esto. Hay que tener mucho cuidado de este síndrome, ¿no? Las dosis y la presentación que viene, clorafenicol. Estamos en pediátrico, ¿no? Entonces, de 250 miligramos en 5 ml en suspensión que viene de 500 miligramos en comprimidos y de 1 gramo vía, ¿no? Las presentaciones que vienen. La dosis que utilizamos es de 50 a 75 miligramos kilogramo día, y esto lo vamos a dividir en 3 tomas o en 4 tomas, y generalmente ya sea por vía oral o vía endovenosa. Entonces, dependiendo de esto, no podemos utilizar 100 miligramos, y eso es otro que vamos a llevar la mayoría con mayor dosis, más riesgo que nos puede ocasionar, ¿no? Trimethoprim sulfamethoxazol. ¿Saben cuál es esta, no? Que como pocas repartían todo eso. El famoso trimoxazol, ¿cierto? Entonces, el trimethoprim sulfamethoxazol, que también es otro medicamento, otro antimicrobiano, que generalmente va a ir a bloquear la síntesis del ácido fólico, va a impedir que la bacteria utilice de forma normal el ácido paraminobenzoico y se forme el ácido fólico, ¿no? También va a ir lo que se refiere a inhibir la competencia de la sintetasa del dihidrofuran. Eso es lo que hace la función de las sulfaminas en este caso. La trimetropima tiene otra función, que aquí está, que es inhibidor competitivo del dihidrofolato reductasa microbiana. A ese nivel va a actuar, y esta va a reducir, va a reducir ¿a qué? Al tetrahidrofolato. Entonces, esta acción tiene la trimetropima y esta acción tiene el sulfamethoxazol, ¿no? Las dos funciones que cumple. Tiene acción sinérgica porque son 2 medicamentos que se utilizan, es de amplio espectro, tiene buena penetración tisular y en el líquido cefalorraquídeo. Esto generalmente se ha creado por la resistencia que había y el uso indiscriminado a todo, ¿no? Resfriadito, con trimoxazol diarrea, con trimoxazol a todo empezaron a dar, ¿no? Ha creado tanta resistencia que ha llegado en Bolivia a un 43% de resistencia hasta hace 10 años atrás. Hoy en día, el estudio que han hecho hace 3 años atrás, lo que tengo información, es de que ha rebajado esa resistencia al 7%, porque ya no estamos utilizando mucho trimoxazol. Entonces, ahora sí, nuevamente ya podemos utilizar. Particularmente también ya yo utilizo esto y que me va bastante bien con este medicamento, ¿no? Entonces, tenemos aquí a este antibacteriano. Estas bacterias son bien susceptibles y nos va bastante bien con esto, ¿no?
A estos bacterias nos puede ir bien, son moderadamente susceptibles, pero a estos de aquí, el cotrimoxazol o el trimethoprim sulfamethoxazol no le hace nada, ¿no? Tanto a las microbacterias, treponema pálido, pseudomonas aeruginosa, ureoplasma, no le hace nada. Entonces, a estas bacterias no podemos utilizar este medicamento, ¿no? A estos sí podemos utilizar y nos va a ir bastante bien. La dosis y la presentación. El cotrimoxazol, que es trimethoprim sulfamethoxazol, viene en comprimidos de 120 miligramos, 240 miligramos, 480 miligramos y 960 miligramos. 100 de sulfamethoxazol, 20 de trimethoprim, 200 de sulfamethoxazol, 40 de trimethoprim, 400 de sulfamethoxazol, 80 de trimethoprim, 800 de sulfamethoxazol, 160 de trimethoprim. Viene también en jarabe, ¿no? Y en jarabe generalmente viene de 240 y de 480 miligramos en jarabe. La dosis que se utiliza dependiendo, aquí podemos dosificar en base a dos. Sulfamethoxazol 40 a 60 miligramos kilogramo día y lo dividimos en dos dosis, ¿no? Y si utilizamos el trimethoprim es 8 a 10 miligramos kilogramo día y lo que se refiere igual. Lo dividimos entre dos y esa es la dosis que se hace. Ejemplo, fíjense esto para que se quede bien claro. Vamos a utilizar a 40. Tiene 10 kilos. 10 por 40, 400, ¿cierto? Estamos hablando del sulfamethoxazol, ¿no? 400 miligramos utilizaría al día. Lo dividimos entre dos es 200 miligramos. La presentación de 200 miligramos de sulfamethoxazol es aquí. Entonces, 5 ml de un jarabito podemos darle cada 12 horas y cumplimos eso. ¿No es cierto? Vamos con este, trimethoprim. 8 miligramos. Nuestro paciente tiene 10 kilos. 10 por 8, 80 al día. Lo dividimos entre 2, 40. Fíjense, 40 de trimethoprim, igual 5 ml de nuestro jarabito en la mañana, 5 ml de nuestro jarabito en la noche, cada día. Con las dos, la misma dosis se saca, no es de que vaya. Quimioterápico. O sea, podemos utilizar o calcular con el sulfamethoxazol o con el trimethoprim. Cualquiera, lo mismo nos sale, no es de que varíe en nada. Si se dan cuenta, por eso les he hecho esta práctica, ¿no? Ahora, si utilizamos, digamos, a 10 miligramos, esta utilizamos a 60 miligramos, igual nos va a salir la misma cantidad. Esa es la dosis que se maneja. Los efectos adversos de las sulfas y del trimethoprim: dermatitis exfoliativa. Nos va a empezar a descamarse la pielcita de las bobitas mismo. Entonces tenemos que estar viendo. Síndrome de Stevens-Johnson, que también hay que tener cuidado. ¿Han visto algún síndrome de Stevens-Johnson? ¿No? A ver, el último Yo sí vi, era un niño que toda su boca se le llenó de aftas y su garganta también. Y sus dedos se empezaron a poner negritos, medio azulados. Sí. El pacientito presenta esas cosas, ¿no? Y aparte de eso, a nivel de los ojos igual, y a nivel de los genitales. Hace 2 meses hemos tenido un síndrome de Stevens-Johnson. Y eso es porque se han polimedicado, se le han dado de todo. Le han empezado con ampicilina, han empezado amoxicilina, amoxicilina más ácido clavulónico, cotrimoxazol, y el pacientito ha empezado a presentar eso. Pensaban que era una reacción de alergia, le han empezado a dar antialérgicos más, el paciente se ha ido complicando y ya pues recién cuando vamos al turno ya le hemos pedido pruebas y por la clínica ya todo encajaba con este pacientito, ¿no? Así que tengan cuidado con estos pacientitos. Es así. No alcanza, perdón.
Quería pasar, pero no me pasó. Ya vayan circulando, ¿no ves? Sí, pero no van a ver las cosas. No va a regresar el teléfono. ¿No ves? Está ese que sí. Sí, sí, el ejercicio de datos, de comentarios, para que evolucione así depende, porque es inmunológico. Esto puede ser en un día, se te puede volverse, como puede volverse en 10 días. Este paciente le han dado 2 días, por eso, amoxicilina. No ha mejorado, le han cambiado amoxicilina más ácido clorhídrico. No ha mejorado con rimosazol. Están utilizando hasta quinolonas. Y después ha empezado a presentar esto y le han dado clorfenamina, le han pinchado dexametasona y ya se está complicando. Necesitaba inmunoglobulinas, todas las cosas ya nomás para evitar el porque se puede morir este paciente con esto. Ten mucho cuidado. Púrpura de Henoch-John Lane. Este es otro pacientito. Es un tipo de alergia que levanta como mapa, así, bien marcados son las como ronchas que hace de la alergia, pero son planos, no son elevados. Todo el cuerpo empieza a hacer eso. Entonces otro efecto adverso que puede ocasionar, ¿no? Así que ya saben, el trimetoprim y sulfamethoxazol, ¿qué consecuencias puede llevar? Macrólidos. Aquí, ¿cuáles tenemos? Emicina, exacto, ¿no? Entonces estos medicamentos generalmente se utilizan cuando tienen alergia a las penicilinas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir viendo que generalmente estos macrólidos utilizamos bastante en infecciones con agentes atípicos como el micoplasma, clamidia, legionela, donde más vamos a utilizar estos también, que nos va bastante bien, ¿no? Aquí está. En pacientes alérgicos a la penicilina, que también se puede utilizar, y también esto se utiliza en qué, este último hemos tenido otro caso de lo que se refiere a tosferina. Tosferina podemos utilizar bien, ocasionado por la perposición. Entonces, si utilizamos frecuentemente, también nos puede causar resistencia, no es de que esto no causa resistencia. Tenemos a la eritromicina, que se ha creado en 1952, que generalmente su biodisponibilidad es pobre, la vida media es corta, por eso es que incluso cada 6 horas se utiliza, y la eritromicina no les aconsejo tomar. Es horrible, ustedes no pueden tomar, así que no les aconsejo esto. El paciente ya no va a regresar, lo va a vomitar todo. Metabolismo hepático, interacción medicamentosa, generalmente puede ocasionar problemas gastrointestinales como calambres abdominales y todo por el uso de eritromicina, ¿no? Otros macrólidos, tenemos por ejemplo a los macrólidos naturales de 1952, que es la eritromicina que se ha creado. También hay otros que se han creado, y hay otro grupo que también tenemos representados por y lo más importante es la espiramicina, y de estos, de la eritromicina A-F, se han creado los semisintéticos, y aquí tenemos la roxitromicina, tenemos los más representados. Después tenemos aquí la claritromicina, que ya se ha utilizado, y otro grupo que se ha creado, aquí está la acitromicina, y los principales que hoy en día se utilizan y se encuentran en el mercado, la eritromicina, claritromicina y acitromicina. Son los principales que se manejan, ¿no? Entonces, la eritromicina hemos visto ya cómo es su vida media corta, es a nivel oral es pobre su biodisponibilidad, no se absorbe el 100%, sino un 50%, el metabolismo es hepático, problemas metabólicos tóxicos a nivel gastrointestinal, como los calambres que hemos mencionado.
La claritromicina, mejor biodisponibilidad por vía oral, la vida media más larga, porque esto no damos cada 6 horas, sino damos cada 12 horas, entonces nos ayuda bastante para hacer. Su metabolismo es hepático, pero menor, o sea, no nos causa daño a nivel hepático, por más que tenga una hepatitis incluso. La citromicina, su biodisponibilidad oral mayor, porque podemos usar cada día y en algunos casos cada 12 horas, pero podemos utilizar cada día. La vida media es prolongada, su metabolismo hepático no realiza a nivel hepático, o sea, si tiene hepatitis, tranquilamente utilizamos citromicina, no va a causar ningún daño, ¿no? En los macrólidos se va a unir a la subunidad 50S ribosómico, bloqueando la transpeptidación y la translocación, ¿no? Y esto va, lo que se refiere, va a inhibir la síntesis de la proteína, que va a elongar el paso de la cadena en este caso. Igual, si tenemos este ejemplito que manejamos, es casi lo mismo que el anterior, ¿no? A nivel de la transducción es lo que va a afectar, lo que va a ir viendo en este caso los macrólidos. Hacemos rapidito, aquí está el macrólido que está yendo a nivel de la subunidad 50S, y ya nos va a alterar y nos va a producir el daño y la destrucción de la bacteria. La resistencia que va a ocasionar, igual, casi es la misma que las anteriores. El reflujo bacteriano, la impermeabilidad que va a tener a ese nivel, nos va a ocasionar lo que se refiere a la producción de enzimas de esterasa de eritromicina, que nos va a producir la resistencia a la eritromicina, y a nivel del sitio del receptor, ¿no? La mutación que va a existir, que también va a verse afectada. Como vemos en este ejemplo, va a ir a las enzimas que hemos dicho, no va a poder ser. Y lo que se refiere, entonces aquí tenemos lo que se refiere a la resistencia que estamos mencionando, que va a ocasionar la modificación de la unión del ribosoma. Aquí tenemos estos tres ribosomas que va a verse afectado, que esta es el más frecuente, el GEM-RB, ¿no? También la hidrólisis de las esterasas producidas por enterobacterias, que también nos va a ocasionar esta resistencia. Los medicamentos que utilizan los macrólidos para elección, para que nos vaya bastante bien, son todos estos: micoplasma, clamidia, legionela, tosferina, difteria, podemos utilizar corinibacterium, podemos utilizar enteritis por campylobacter jejuni. Entonces todo esto nos va a ir bastante bien. Como alternativa podemos utilizar en casos de estreptococos, en este caso alérgicos a la penicilina, también podemos utilizar infecciones por neumococo, alérgicos a la penicilina, en sífilis se puede utilizar también, profilaxis en fiebre reumática, podemos utilizar profilaxis en endocarditis bacteriana, y también infecciones por estafilococcus aureus meticilinos sensibles, ¿no? En esos podemos utilizar también lo que son los macrólidos. Las reacciones adversas de estos medicamentos, y principalmente ¿cuál se ha dado? La acitromicina. ¿Se acuerdan en la época del COVID? Todos acitromicina, sí. Entonces ahí se ha visto bastantes reacciones adversas, ¿no? Calambres abdominales, han empezado a quejarse de eso. Hacían ejercicios y les daba calambre, entonces botados venían, todo me estaba en el estómago, las bobitas mismo, ¿no? Incluso hablan náuseas, vómitos, lo típico que ocasiona. Sobreinfección, entonces, ¿qué había? Candidiasis o gastroenteritis micótica. Entonces no es de dar nomás también lo que se refiere a la parte de macrólidos para cualquier cosa, ¿no? Colitis pseudomembranosa, que también ha llegado a producirse. Efectos a nivel del corazón, que también ha ocasionado. También a nivel hepático, hepatitis que ha ocasionado colestásica. Sus bilirrubinas, la directa ha sido totalmente elevada, hasta 3, 4 incluso estaba llegando. Un daño hepatocelular que ocasiona. Alergias, ras de la piel, ¿no? Fiebre. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos colegas han cometido ese error. Estaban con acitromicina y seguía teniendo el paciente fiebre. Con acitromicina 6 días le han agarrado y todo. Pero el paciente sigue teniendo fiebre. Le cambiaremos a claritromicina. Peor, fíjense, el efecto adverso de estos macrólidos ocasiona fiebre. Eosinofilia nos reporta. Entonces, eosinofilia, ¿está dando alergia o es que tiene parasitosis? Le daremos metronidazol, peor, lo estaban liquidando al pacientito, simplemente era efecto adverso de estos macrólidos. Lo suspendían un macrólido, cambiaban otro, y todo esto automáticamente se iba a regularizar. Otra que ocasiona los macrólidos, sordera. Entonces, igual que un aminoglucósido, estos macrólidos pueden ocasionar sordera también.
La presentación, la eritromicina viene de 250 y 500 miligramos en 5 ml y también 500 miligramos en comprimidos. La claritromicina, 250 miligramos en suspensión, 500 miligramos en comprimidos, y la acitromicina viene de 100 miligramos en jarabe, 200 miligramos también en jarabe, viene en comprimidos de 500 y de 1 gramo, ¿no? La dosis de cada uno, la eritromicina de 30 a 50 miligramos kilogramo día, fraccionado en 4 tomas, la claritromicina 15 miligramos kilogramo día, fraccionado en 2 tomas, y lo que es la acitromicina 10 miligramos kilogramo día, ¿no? Generalmente la acitromicina se da por 3 días, entonces 10 por 24 horas. Si vamos allá, ahora se puede utilizar hasta 5 días, pero los últimos 2 días se baja la dosis a 5 miligramos. Con eso llegamos a 5 días. Podemos utilizar este medicamento por 5 días. Hasta ahí es lo que es macrólidos.